Hola, muy buenas. Soy el Focata. En esta oportunidad no estoy ante televisión nacional, digo, transmisión, transmisión pública, sino una simple grabación en la cual consiste realizar un taller de educación ciudadana, en el cual voy a realizar un repaso quizá no tan detallado, sino más ya extenderme un poquito o repasar algunos conceptos básicos de este eje. Y lo que voy a hacer básicamente es hacer este recopilatorio de todas las PPTs que se han hecho durante tercero medio y cuarto medio, de lo que llevo hasta la fecha de toda la información que he recopilado. Debo decir que seguramente va a ser un video muy largo, porque sí tiene demasiada información y se puede detener a comentarse muchas cosas. Sin embargo, quiero dejar las nociones básicas en este video y espero pueda servir para la posteridad, para alguien que quiera informarse acerca del tema de una manera quizá más especializada, pero no tanto, así como término medio. Tampoco creo que llegue este video a muchas personas, a decir verdad. Bueno, continuemos con la clase ahora. Okay. Aquí tengo información personal, increíble. Ya. Aquí hay mis cosas, mis tonterías. Primero quisiera hablar acerca de las migraciones. Realmente no hay como una especie de forma de entender toda la educación ciudadana como un punto medio. Bueno, las humanidades en sí mismos son prácticamente una especie de red. Es un concepto quizá no importante, pero fundamental de entender este tipo de ciencias, las ciencias sociales, que básicamente son como una red, en el cual tú cuando llegas a un tema vas sí o sí terminar en otro, porque siempre están conectados los unos con los otros de una manera u otra. Hay veces en las clases que yo imparto, en las clases que yo veo, en las que uno está, por ejemplo, hablando de un tema y de educación ciudadana y termina hablando de economía. Y yo creo que este va a ser también el caso. En algún momento, en algún principio, también de historia. De acuerdo. Primero, hablemos de las migraciones. Las migraciones, ¿qué son? Es cuando una persona, familia, animal o grupo de entes se va hacia otro lugar más reconfortable. Sí, la verdad no me acordaba de mis PPTs que al principio eran como un poquito más informales. Y yo actualmente soy como una persona formal dentro de mi formato. Pero bueno, vamos a seguir porque no quisiera eliminar como el repertorio. Ya, hay dos tipos de migraciones. La voluntaria, que es cuando tú agarras tus cosas y te mandas a cambiar. Y está la forzada, que es cuando te dicen que te tienes que ir por cierto motivo, razón o circunstancia. Ay, ay, ay. Ahora bien, hay muchas preguntas para reflexionar acerca de por qué hay un movimiento del tipo de migraciones, por qué migran, cómo lo hacen, qué consecuencias traen. Bueno, hay algunos ejemplos que yo había hecho en su momento acerca del formato Neomundo, que es básicamente una especie de país ficticio y cosas que yo me inventaba. Pero en este caso, para ser como un poquito más realistas, vamos a tocar temas reales. Entonces, ejemplos de migraciones, vamos a entenderlas para poder hacer esta especie de colador entre qué es una migración voluntaria y una migración forzada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacernos estas preguntas y vamos a entender más o menos cuáles son este tema de consecuencias que trae. Entonces, por ejemplo, una idea clave, por ejemplo, es la guerra de Ucrania. Entonces, la gente de Ucrania, los civiles, ¿por qué migran? Porque hay una guerra. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por las fronteras. ¿Qué consecuencias traen? Bueno, consecuencias traen de que se va la población de un país efectivamente y una fuga de cerebro. Bueno, más tarde vamos a hablar de ese tema en concreto, pero básicamente lo que genera es una crisis económica o un problema poblacional o de que hay gente que tiene que reconstruir su vida. Entonces al final, con todos esos factores vamos a decir que esta migración es forzada. Entonces, por ejemplo, hay otra migración, por ejemplo,
mi familia, por ejemplo, mi familia se va a mudar a una tal parte. Entonces, ¿por qué emigran? Por ejemplo, por trabajo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se van a otra ciudad más poblada, más grande, se van por la carretera ya. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, trae de que si hay un nuevo trabajo, tiene que rehacer su vida, pero hay que nuevas oportunidades laborales, más economía, una nueva casa, no sé, otro tipo de cosas. Y eso vamos a ver que al final trae como una migración voluntaria. Por ejemplo, entonces, no olvidemos otro concepto que está la migración, que tiene que ver con todo, la emigración, que es cuando te vas, e inmigrar, que es cuando vienes. Esta es una imagen de qué es inmigración. Uno puede hacer este ejercicio para analizar si es una migración voluntaria o forzada. Dependerá del juicio del espectador ver qué tipo de migración eso es como ejercicio, entendiendo e infiriendo de cuáles son las consecuencias, por qué lo hacen y qué medios están usando para inmigrar. Entonces tomen eso como dato para poder descifrar si es una inmigración voluntaria o inmigración forzada. Ahora, ¿los países en los que emigran tienen consecuencias? Efectivamente, los países en los que se van a cambiar sufren el término fuga de cerebros, que es el territorio para decir que perdieron mano de obra útil. Es decir, por ejemplo, en el mismo caso de Ucrania, por ejemplo, si hay una fuga de cerebros masiva, por ejemplo, es que se van profesionales de la salud, por ejemplo, ponele, se va un profesional de la salud, es porque hay una fuga de cerebros. Porque ese doctor, por ejemplo, no va a servir en su país, sino va a servir en otro. La verdad, siento que he cambiado mucho como persona después de esta PPT, la verdad. Increíble. Y ojito, cuidado que esto es del... modificación, pero ¿cuándo fue que se creó esto? Permiso, quiero ver. No, abrir, a ver cómo compartir, crear acceso a propiedades. 10 de junio de 2022. Increíble. Sigamos. Ahora hablemos del fenómeno de la democracia. Creo fuertemente de que la democracia es una de las cosas más fundamentales de educación ciudadana y es más el eje principal de todo lo que se centra en este fenómeno, de esta ciencia social, de hecho. Entonces, con el tema de la democracia hay que entender de dónde se origina, qué viene. Entonces, con esta PPT vamos a aprender qué es. ¿Es un principio o es una actividad? La democracia son ambas, ya que en su mayoría es una actividad arraigada a principios que fomentan la propia actividad de la democracia. En otras palabras, no hay uno sin lo otro. Entonces podemos decir que la democracia funciona como una actividad para llevar este principio democrático. Pero si no existiera este principio democrático, no podríamos hacer esta actividad de votar o de escoger a nuestros representantes. Ahora, vamos a hablar de un concepto muy importante que va de la mano con la democracia, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es uno de los objetivos que actualmente buscan los países como más desarrollados o democráticos, de hecho. Y de este requisito se necesita una organización, un territorio, gente, soberanía, separar los tres poderes del Estado, igualdad de derechos, el respeto, cuidado de los derechos humanos, una administración viable, etc. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho en sí mismo? El Estado de Derecho es cuando tenemos un país de cierta manera estable que pueda permitirle a sus ciudadanos tener una vida cómoda y digna. Entonces, en ese sentido, ¿por qué el Estado de Derecho se relaciona directamente con la democracia? Porque los países que tienen un régimen totalitario o autoritario no suelen cumplir estas normas. Entonces ahí está la diferencia entre el Estado de Derecho y la democracia. Aún no se ha demostrado de alguna manera si es que las personas en un totalitarismo han tenido un Estado de Derecho como tal. Pero no es tan factible porque si vemos este tipo de compromisos, no van de la mano con un autoritarismo o un totalitarismo. O sea, no es compatible. Ya de por sí la separación de los tres poderes del Estado son como una de las bases de la democracia
Y por ejemplo, un gobierno totalitario no le convendría tener, por ejemplo, el Senado abierto. Cosas como eso, el poder legislativo operando. Organizaciones comunales. Otro aspecto importante en el Estado de Derecho son las múltiples asociaciones que puede tener un país, como gremios, sindicatos y ONG. También grupos de voluntarios o juntas de vecinos. Básicamente, además de que el Estado o gobierno te dé las facultades y las capacidades tanto de leyes como de economía como de terreno para poder tú realizar tu vida de forma digna, también te debe dar esta especie de posibilidad de que puedas realizar juntas. Juntas pueden ser voluntarias para ayudar o pueden ser juntas para organizarse entre trabajadores. Ahora, hay valores que se fomentan gracias a la democracia y que están dentro de esta actividad democrática, que es la colaboración, buscar una solución a los problemas, la lucha de derechos, el bienestar de la comunidad, la unidad, el pluralismo y que además significa respeto. El pluralismo significa cuando hay demasiadas ideas o hay un conjunto de muchas ideas y que todas son diversas. Pero a pesar de que haya un gran conjunto de ideas y que son muy diversas, siempre se puede llegar como un consenso para poder encontrar una solución, buscar la solución a los problemas. Está también la participación, el diálogo y la solidaridad. Entonces, ¿qué busca la democracia? Busca la selección de un representante, una persona que sea capaz de dirigir una comunidad. Se selecciona por medio de la preferencia mayoritaria, pero sin embargo la democracia busca además el respeto de las minorías. En ese sentido, hace que todas las personas puedan expresar su opinión de manera conforme. ¿Cómo se selecciona a los representantes? Por medio de la ceremonia de votación, el cual, por cierto, fue una evolución tras el tiempo. Recordemos que antes estaba el voto censitario, o sea, de que algunas personas pueden. Entonces, por ejemplo, antes, por ejemplo, en el caso chileno, había algunos requisitos que se necesitaban para votar. ¿Por qué se hacían estos requisitos? Estos requisitos eran de alguna manera una forma de tener controlada a las clases más bajas o simplemente ostentado un cierto rasgo elitista. O sea, tener como este poder de yo voto y yo soy de élite por eso, porque voto, porque tengo este derecho a estar en el patrón electoral. Sin embargo, la gente se dio cuenta de que claramente la democracia no tiene que ver con una especie de estatus o de elite, sino más bien tiene que ser con una participación mayoritaria. Y que si muy pocas personas participan realmente, no están escogiendo verdaderamente quién es su representante. Entonces se empezaron a abrir más allá de la brecha. Y mucha gente empezó a acceder a las votaciones. Entonces, por ejemplo, antes en Chile, en los inicios de la República, solo los hombres podían votar, el voto no era secreto, era obligatorio poder tener que votar, solamente los mayores de entre 21 a 25 años podían votar, 21 si estabas casado, 25 si estabas soltero, y tenías que tener propiedades o dinero como tal, tenías que tener como una suma adquisitiva de dinero y terreno. Y ahora, tanto mujeres como hombres pueden votar, se mantiene lo mismo de que un voto es un voto, o sea que representan lo mismo. Ahora el voto es secreto y también el voto es voluntario, salvo en algunas excepciones. Probablemente con el voto voluntario hace aún más este tema de la democracia porque también no decir nada también es una respuesta. La verdad no sería tan recomendable porque el principio propio de la democracia es dar tu opinión acerca de algo, pero ahí está la puerta para que la gente no pueda votar o no diga nada, quede en blanco. Sin embargo, tanto en este canal como la democracia en sí mismo, claro, te recomienda totalmente ejercer tu opinión, porque al final para eso se abren aquellos espacios, entonces hay que votar. También se acortó la brecha, mayores de 18, no importa tu estado civil, casado, soltero, viudo, lo que sea, y no es necesario tener propiedades. Entonces, con estos requisitos haces de que gran parte de la población cumpla con estas facultades para poder votar, abriendo más allá el padrón electoral, el grupo electoral que puede votar, y fomenta aún más la participación y
esta especie de proporcionalidad que hace que el representante sí tenga una especie de mayoría o de acuerdo común entre esta comunidad. Ahora, voy a explicar rápidamente lo que significa un voto es un voto. Lo que pasa es que antiguamente, en algunas sociedades estamentales, esto es Francia, en la monarquía francesa, hacían de que las personas tuviesen como valor en su voto. O sea, por ser rico, tenías más valor en tu voto. Esto verdaderamente no era tan así como lo estoy explicando, pero tiene sentido cuando conocemos a la sociedad estamental, en que, por ejemplo, a veces el rey juntaba a algunos representantes de la nobleza, el clero y el estado llano. Entonces, al estado llano le daba un voto, al clero le daba un voto, a la burguesía le daba un voto. Pero realmente no es proporcional, porque por ejemplo el estado llano representaba casi el 98% de la población de Francia en ese entonces, un 96, 98, una cosa así, y les daban un voto. En cambio el clero y a la nobleza también les daban un voto cuando solamente representaban un 2%. Entonces claramente, si comparamos esos números, tiene sentido pensar que era injusto y de que tu voto valía menos o valía más. Y claro, este sistema llegó a este problema de esta alianza en el que, por ejemplo, si el rey decía, por ejemplo, oh, vamos a hacer esta reforma, el clero, la nobleza, aportaban sus 2 votos, el Estado ya no se oponía, y aún así, a pesar de que haya un 2% de población que estaba a favor de esa norma, se llegase a aprobar. Y eso no es democracia, eso no está bien. De todas maneras, en Chile nunca se implementó este tema de sistema, solamente en monarquías europeas, pero es fundamental como mencionar que había también esta desventaja en especie de votaciones. Obviamente en su momento no existía la democracia como tal, pero claro, estamos entendiendo de que aquí hay una especie de evolución dentro de cómo funcionan las elecciones, o cómo funciona como este sistema de selección comunitaria o de decisiones en general. Ya. ¿Cómo se logró con esto? ¿Qué se logró con esto? Se logró tener una mayor representatividad en la población, aunque también afectó a las campañas políticas centradas en un individuo, y ahí nacieron las ideologías, partidos políticos y coaliciones, pero sobre todo una mejora en la propaganda. Entonces, como dice la PPT, lo que se logró con esta actividad es centrarse más allá del paquete de informaciones. Mira, lo que pasa básicamente es que cuando empezó a llegar más gente a poder votar, lo que sucedió es que hubo más personas que no conocían realmente al candidato que iban a votar. No conocían sus ideas. Porque antes la gente lo conocía personalmente o conocía muy bien sus aspectos. O lo conocía mejor. Porque era un círculo cerrado, muy cercano. Entonces cuando hubo más gente se formó estas coaliciones, estas ideologías. Ahora, ¿qué es un partido político? Los partidos políticos son un grupo de personas que buscan la representación del pueblo por medio de ideologías o paquetes de ideas para englobar a la gente. Buscan llegar a ellos, o sea, a los electores, y sus acciones quedan registradas en base a la contabilidad pública, en el no licenciamiento de extranjero y respeto dentro de la militancia. O sea, de que las cosas que haga este partido van a tener cierta supervisión por entes autónomos, pero ya hablaremos de las entidades autónomas. Conclusión. Esto es una actividad. Entonces, por eso entendemos que es la democracia. Un sistema para votar, para escoger a nuestros representantes, que siente ciertos compromisos que tenemos que respetar y que el propio Estado y los gobiernos tienen que entregarnos a nosotros como los ciudadanos. Y cómo hay una especie de evolución en la democracia para poder sobrellevar nuestros derechos. Sigamos hablando. Pero la verdad, me duele mucho la boca de tanto hablar, de tanta tarasca. Así que voy a dejar un mono aquí. Así que permiso. Voy por agua.
Ah, ya, volví. Ahora vamos a hablar de las leyes. O otra PPT mala. ¿No sabes qué? Voy a hablar de los gobiernos primero. Tipos de gobierno, ya que estamos. Porque había un concepto fundamental que había explicado antes, que era acerca del Estado de Derecho. Ay, me da rifo a veces. Ya, entonces, estábamos hablando del Estado de Derecho en su momento y que no eran compatibles el Estado de Derecho con algunos sistemas totalitarios o autoritarios, sistemas más, eh, ¿cómo se diría? Más dictatoriales. Entonces, claro, estoy explicando que hay sistemas totalitarios y autoritarios, pero realmente, ¿qué son? Entonces vamos a hablar de estos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refieren a estos tres tipos de gobiernos que había mencionado y vamos a ver sus principales diferencias. Ya habíamos hablado de la democracia, que principalmente tiene la separación de los tres poderes del Estado, que el ejecutivo, legislativo y judicial, que hay unas votaciones que los representantes los escogen, de que la oposición es aceptada y respetada, y además tenemos el derecho de participar como ciudadanos. También aquí hay noticias relacionadas con democracias. ¿Qué es un sistema autoritario o régimen autoritario? Concentra a un grupo de personas en el poder, uno de los tres poderes del Estado será imbatible o no estarán unidos, la oposición es regulada y se limita igual a la participación. Entonces hay personas oprimidas, hay encarcelamiento y hay elecciones o no hay acuerdos o tratados entre las personas. En este caso no es necesario decir como un ejemplo, se va a entender bien a qué se refiere como un sistema autoritario. Y por último está el régimen totalitario, que concentra el poder en personas de un grupo y es muy probable que controle todos los poderes del Estado juntos. Y solamente hay un partido único y la oposición no existe. No existe porque está tan controlada que prácticamente no hay. Podemos decir en conclusión que el sistema totalitario es mucho más cruel que el autoritario, que es prácticamente como una especie de evolución, una cosa así. Aunque bueno, ni que fuese Pokémon esta cuestión. ¿Por qué hay una pecera ahí? ¿Qué hay un bosque? ¿Un agujero? Increíble. No sé qué chiste tenía pensado decir en ese momento. La participación es regulada por el gobierno y el partido único. Por ejemplo, las figuras importantes del totalitarismo y la represión a las personas. Ah, ya sé a qué se refiere el chiste, po. Claro. De por ejemplo de que te van a dormir con los peces. Ya, conclusión. Si tienes suerte de pillar o de encontrar noticias totalitarias, te felicito. Si no, búscate de lo que sea. Cualquier cosa por el 50% de la nota. Era por un trabajo de educación ciudadana. Entonces ya entendemos de que además de la democracia no hay solamente un sistema, sino que hay muchos sistemas, por ejemplo el totalitario y el autoritario, en el que hay hay más concentración en el poder en un grupo o una persona. En cambio la democracia busca fragmentar este poder en varios trozos para que haya una especie de acuerdo o opinión. Bien, no quisiera ser abogado del diablo ni nada, pero sin embargo hay un concepto que de alguna manera sí aporta un poquito a estos regímenes totalitarios autoritarios que le gana por sobre el régimen democrático, pero a decir verdad es solamente un ganar, pero de una manera más burda o más, ¿cómo se dice? Más leve, ¿ok? Y eso significa la gobernabilidad. Entonces, como hay solamente un partido gobernando que manda en todo y puede hacer absolutamente lo que quiera,
hay una mayor función y efectividad, por ejemplo, al promover ciertas leyes o ciertas ideologías. Sin embargo, no es rentable, porque en un sistema autoritario, probablemente esta gobernabilidad se va a hacer para beneficiar al grupo del propio partido, lo mismo en el totalitarismo. En cambio, la gobernabilidad en la democracia es más lenta, es menos efectiva. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de ideas constante y siempre está cambiando este sistema. Pero, como es más lento y hay un proceso más grande de por medio, va a generar que la gobernabilidad sea más duradera. En cambio, con los totalitarismos va a ser una gobernabilidad más rápida, más eficiente, sin embargo, se va a quebrar. Entonces al final es una ventaja, pero una ventaja de cierta manera no tan grande como se le podría suponer. Pero efectivamente. Ahora vamos a hablar de los poderes del Estado. Nosotros habíamos mencionado también con la democracia de que hay tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Poder ejecutivo es el que tiene como función proponer leyes dependiendo de las necesidades del pueblo. El representante de este poder es el presidente, apoyado por sus ministros de cada sección, cada sector. Los ministerios. Chile cuenta con actualmente 23 ministerios sectoriales. Aquí hay un montón de ministerios aquí como sale. Y después está el poder legislativo. El poder legislativo tiene como función aprobar o rechazar las leyes que propone el poder ejecutivo o sus ministros con el fin de regular su poder. El poder legislativo es liderado por el Congreso, donde están los senadores, la Cámara Alta, que duran 8 años en el poder o en el cargo, y son apoyados por los diputados. Cámara Baja y dura 4 años. Ahora hablemos del Poder Judicial, que es uno de los poderes más, de forma respetuosa más ignorados de todo el sector. El Poder Judicial tiene por función proteger y hacer cumplir todas las leyes aprobadas, tanto en la Constitución de un país como en las creadas por el gobierno. Entonces, básicamente tenemos aquí... Espera, quiero ver cuánto tiempo es. Ya. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá, lo que estamos presenciando, es un sistema como especie de fábrica para crear las leyes. En las que primero el Poder Ejecutivo compra los materiales, o sea, piensa la idea, el Legislativo la cocina, y el Judicial finalmente termina protegiéndola o resolviéndola de alguna manera. Y es un proceso largo, pero sin embargo efectivo, que es capaz de proteger todas estas normas que se van creando y no se van perdiendo con el tiempo. Por eso se refiere que es una gobernabilidad más lenta, pero desde cierto ángulo hace que sea más duradera y más efectiva. Hay otros organismos, sí. La opinión advertida de este programa no buscan adoctrinar. Ay, no. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué voy a decir ahora? No. Hay un disclaimer, no. Ya. Miren, yo hice esto como por el año 2022. Así que, si pasa algo, yo no sé. Ahí dice. No buscamos adoctrinar a absolutamente a nadie. Ya, Ministerio Público. Es un organismo autónomo de los poderes del Estado que funciona de manera autónoma, investiga los delitos para lograr este objetivo. El Ministerio Público, Fiscalía, buscará ayuda de carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, etc. Entonces estamos hablando de organismos autónomos, que ya vamos a hablar de materia de eso. Tribunal Constitucional, su función es poner en juicio todos los crímenes que atenten con la Constitución. Los encargados de llevar a cabo estos juicios son representantes de los tres poderes del Estado. El Tribunal Calificador de Elecciones busca que las elecciones resulten ser justas y que no haya ningún error durante este proceso. Contraloría General de la República lleva un seguimiento de los gastos fiscales y los acuerdos de libre comercio, municipalidades, etc. En síntesis, busca que ningún organismo haga acto de corrupción. Después están las Fuerzas de Armada, Fuerzas del Orden y Seguridad, que tienen por función proteger el territorio nacional y asegurar el derecho de seguridad de los habitantes del país, como también de los otros organismos. El Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, que ayudan al presidente en la seguridad del país de manera interna, en medio de acuerdos u opiniones. Básicamente, si el país está en una crisis, también puede ser externa, pero normalmente se habla, por ejemplo, de catástrofes naturales o problemas de fuerza mayor, se llama el COSENA.
El Banco Central, que su objetivo es velar por el estatus de la moneda nacional, cuidar la inflación, así como el normal funcionamiento de pagos internos como externos. Ahora, Gobierno y Administración Interior del Estado. Este organismo es el que permite la creación y límites de las regiones de Chile. Aunque no sé si es real eso, o me habría traspapelado ahí. Bueno, también tenemos que hablar ligeramente de la administración regional. No es algo importante de la PAES, sin embargo es como para tener en cuenta. Chile está dividido por varias regiones. Aquí está en la lista. Obviamente hay una cosa muy interesante con Chile, y es que los chilenos, nosotros lo que hicimos fue crear las regiones de norte a sur por número, ya bien, pero obviamente cuando terminamos de hacerlo empezamos a dividirlas, y cuando empezaban a hacer como estas separaciones empezaban a crear más números de regiones. Por ejemplo, en su momento la región de los lagos y de los ríos estaban juntas, y la región de los ríos se separó de nosotros, de los lagos, ¿ya? Entonces cuando la región de los lagos se quedó solita, los ríos tuvieron que tener otro número, y ya no era el 9, porque el 9 era otra región, el 9 es la región de la Araucanía. Entonces dijeron, ya, es una otra región, no es la región 9 porque no está como en la sección 9 como para calzar con la 10 que son los lagos. Entonces se creó la región 14, que es los ríos. Y después lo mismo que pasó con Arica y Parinacota y la de Tarapacá. Antes estaban en la misma región, no. Que era como el territorio que le robamos a Perú, no es que quitamos a Perú en la guerra, no. Ahora se convirtió en la 15ª región, Arica y Parinacota. Estas son las regiones de Chile. Y también podemos hablar de un tema más local, que también es la administración provincial, la administración de una provincia o gobernador. Aquí estoy yo, ya. También está la región comunal, lo mismo pero comuna gobernada por el alcalde. Entonces básicamente tenemos primero la región, tenemos la provincia y después tenemos la comuna. También hay territorios especiales, territorios importantes como la isla de Pascua, el archipiélago de Juan Fernández y la Antártida chilena. Bueno, ya, sí, parece que sí tiene forma de pantalón la región de los lagos. Entonces, lo que acabamos de aprender es básicamente de que hay 3 poderes del Estado, y además de eso hay organismos autónomos que de alguna manera no están vinculados con con estos 3 poderes del Estado. Sin embargo, tienen la facultad de apoyarlo de alguna manera, de que conviven con él. Ya. Los organismos autónomos de Chile, una PPT bastante reciente, y que fue más o menos similar a lo que estuvimos hablando antes, pero de manera más específica, ¿no? Solamente la quiero mostrar así como rápidamente, un poquito más de información. Por ejemplo, el Banco Central, que era lo mismo que estábamos hablando, de los precios, que controla la inflación, que emite billetes, que fue creado en 1925 por el presidente Jorge... No, mentira, Jorge, no hay nada que ver. Arturo Alessandri Palma, perdón, me traspapelé. El padre. Está la Contraloría, que se encarga de vigilar el gasto público que sea bien usado por las comunidades o grupos que la reciban, por ejemplo las municipalidades, los hospitales y las universidades, y que lleva la contabilidad del país. O sea, es decir, de que si una municipalidad le da dinero a cierto colegio, la Contraloría debe asegurar de que el colegio lo ocupe para lo que se le asignó, para que lo que había propuesto, que no esté como desviado. Está el Tribunal Constitucional, que es para problemas referentes a la Constitución, porque cuando se violan las normas del propio país, como por ejemplo traición o cosas así, súper como más allá de las leyes periódicas, se lleva a este tribunal.
Estaba mencionando el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, que reúne a muchas personas de todos los sectores de los tres poderes del Estado para resolver problemas referentes al país, sea interno o externo. Es más, dato curioso, aparentemente el COSENA se había juntado cuando hubo estallido social. El Ministerio Público, y recuerden, esto es un concepto importante, el Ministerio Público es lo mismo que Fiscalía. Y la Fiscalía se encarga de investigar los juicios y señalar a un imputado. El imputado no es lo mismo que el culpable, es principal sospechoso o sospechoso, pero no es el culpable. El culpable se va a decidir por medio de un juicio realizado por una corte penal, que puede ser apelado por la Corte de Apelaciones, sino al Tribunal Supremo, la Corte Suprema, perdón. En vez está el CERVEL, este no lo había mencionado, pero el CERVEL es el instituto que se encarga de las elecciones, para que sean transparentes en lo más posible. Hay tipos de votos, está el voto nulo, el voto en blanco y el voto válido. Está el voto objetado y el apoderado de mesa, que es otro concepto que hay en el sistema de elecciones que había mencionado anteriormente. Y es que cuando hay un voto que no entra en la clasificación anterior, por ejemplo en el voto nulo o en el voto en blanco, el voto debe ser revisado por el TRICEN y ellos resuelven las dudas sobre este voto que es objetado. En las votaciones están los apoderados de mesa, además, que representan a una elección o partido político. Y ellos vigilan de que no haya fraude electoral y que las elecciones no se mañen de un lado para otro. Entonces, básicamente, en las elecciones están los vocales de mesa, están los apoderados de mesa, que es, por ejemplo, apoderado de mesa del partido amarillo y el apoderado de mesa del partido verde. Entonces, cada quien vigila de que no haya como una elección, un robo de urnas o una maña. Es un dato curioso, sí, pero antes, cuando no había como leyes de seguridad con este tema de las elecciones, había mucho robo de urnas. Como que había mucho sabotaje en ese sentido, muchos problemas. Entonces, este tipo de sistemas hacen de que las elecciones sean transparentes. Vamos, que al final, lo principal de esta materia es entender que la democracia no funcionaría absolutamente de nada si el sistema no es transparente y no llega a más personas. Si no cumple esos requisitos, realmente no estamos viviendo una democracia. Es solamente como una especie de autoritarismo, pero más formal, ¿no? Como algo así. Hasta cierto punto. Ya. Hablamos de los tipos de gobierno. Ya. Hablemos de los tipos de leyes. Uf. Me va a dar miedo lo que va a salir en esta PPT. A ver. Ya. Básicamente, las leyes permiten, prohíben y mandan. ¿Ya? Ahora, cuando una persona infringe la ley, se lleva a juicio. Se selecciona como imputado, la Fiscalía General ya lo atrapó y ahora tiene que rendir juicio. O puede ser igual que lo demanden y ahí también tiene que rendir juicio. Entonces, hay varios tipos de juicios, pero que se celebran de una misma manera. Y está el penal y está el civil. El juicio penal es todo lo que sea algo que afecta a la integridad o a la persona psicológicamente. Puede ser una agresión física o psicológica. Y después está el civil, que todo lo que sea multa o dinero. ¿Qué dice esto? Ya, ok. Entonces, por ejemplo, hay algunas veces en las que hay, por ejemplo, un juicio penal y un juicio civil, pero se celebra paralelamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay veces en las que una persona puede ganar ambos juicios, puede perder los dos, o tipo ganar uno y perder el otro. Entonces, por ejemplo, hay veces en las
que hay personas, por ejemplo, que no van a la cárcel o que no van a un centro penitenciario, pero tienen que pagar multa. Entonces podemos decir que ganó el juicio penal, pero perdió el civil. O por ejemplo, hay gente que tiene que de alguna manera ir a la cárcel y además pagar la multa. A eso se refiere. También están los tipos de derecho. El derecho público, y están las peleas contra el Estado. Y está el tipo de derecho privado, que es cuando te... ¡Ay, Dios mío! Yo mismo. Soy mi peor enemigo. Ya. Cuando peleas con otra persona. Entonces, por ejemplo, cuando hay como una especie de infracción o un momento tienes que rendir cuentas de algo que hiciste mal, tienes que ir contra un derecho público. Entonces, vas por ejemplo el tema, por ejemplo, faltaste a ser vocal de mesa. Si faltaste a ser vocal de mesa, tienes que rendir un juicio público. Y peleas contra el propio Estado, contra el propio gobierno para dar tu justificación de por qué faltaste. En cambio, si vas a un tipo de juicio privado, un tipo de derecho privado, vas a tener que rendir cuentas con otra persona por ABC motivo. Bueno, hay muchos tipos de derecho. Conclusión. Ok, muchas gracias. Sí, hay muchos tipos de derecho y también hay muchos tipos de juzgados. Está el juzgado de familia, juzgado de garantía, juzgado de herencia y todo este tema, ¿ya? Un momento. ¿Va a ser algo importante ahora? Ya, listo. Hablemos de también el mundo laboral, el tema de las leyes. Entonces está el tema de la legislación laboral. A lo largo de los años los trabajadores han luchado por sus derechos de seguridad. Un ejemplo es el de las protestas textiles de 1911 en Estados Unidos. Cuando ocurre un incendio y cuando no hubo medidas de seguridad, murieron muchas personas. Y por eso se crean como especie de los sindicatos, estas organizaciones de trabajadores. Ya, de nuevo. Están los tipos de trabajo también, que es el trabajo dependiente, que hay un contrato de por medio y puede ser un trabajo a plazo, indefinido o de faena. Entonces, por ejemplo, el trabajo a plazo es un trabajo de prueba o de reemplazo, que es por mientras. El indefinido es el cual no tiene término y puede romperse en cualquier momento por ambas partes. Y por último está el de faena o trabajo, que es cuando termina una faena o un trabajo o hasta que termine un proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una obra o un proyecto importante y le dan un trabajo de faena. Entonces, hasta que no termine la faena, no se termina el contrato. Una vez terminada el trabajo, se termina el contrato. Está el trabajo independiente, que es el que tú trabajas por tu propia cuenta, con tus ingresos, sin un contrato. Y te entregan una boleta de honorario por lo que has hecho, el servicio que te han entregado, o una factura. Y tú tienes que entregar esto a una especie de... ¿A quién se lo tenías que entregar? Se lo tenías que entregar a un sistema autónomo. A la no a la fiscalía. A la... Mira, en España es Hacienda. En Chile era la... Se me fue.
Se me fue, se me fue. El fisco, la fiscalía, el fisco, el fisco. O no, nada que ver, no sé, estoy volado. Ya. Trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado, es decir, que no hay una gratificación monetaria. Ejemplos de esto son el trabajo doméstico, los voluntarios que trabajan como bomberos, las ONG, iglesias que no reciben un sueldo, sino que van desde con la limosna. Está el sistema de pensiones, sistema AFP, que es individual, obligatorio, y depende de cuánto ahorres. Está el sistema de reparto también, que es la olla común obligatoria, que no depende de cuánto ahorres, que era como el sistema antiguo, que fue reemplazado por la AFP. Y también está el tema de los descuentos. Ya cuando tú trabajas, ya sea formal o informal, tú tienes que hacer esta especie de descuento que se te hace tu sueldo. Y ahí es cuando se habla de sueldo líquido o de sueldo bruto. Cuando se habla de sueldo líquido, habla de este descuento que ya se le hizo. Cuando se habla de sueldo bruto, es de lo que ganas originalmente, pero sin hacer este descuento. Y es obligatorio. Ahora, hay otros conceptos básicos de educación ciudadana, que es, por ejemplo, el tema del trabajo, que es el teletrabajo, cuando tú trabajas dentro de tu casa y que no está bien regulado y que hay problemas para resolver y es como una de las complicaciones a futuro. También está el tema de la protección de madres y padres, que es el prenatal y el postnatal. Y también está el fuero maternal, que son los beneficios de la alimentación del bebé y que no se puede despedir a la madre dentro de una especie de periodo de fuero maternal o prenatal o postnatal. También hay otros conceptos como el OINT, Organización Interna del Trabajo, y además de que Chile, por constitución y por leyes, tiene que respetar las creencias religiosas o políticas, y que tiene obsolescencia laboral, que el trabajo que tú desempeñas puede que no exista en el futuro. Otro concepto importante, la obsolescencia laboral. Y también está el tema de la tercerización de la economía, que es la subcontratación por empresas para dar un servicio. Es decir, por ejemplo, que antes se contrataba, por ejemplo, a un cajero, a un guardia de seguridad y todo lo demás para llevar un banco. En cambio, ahora se contratan compañías para dar dentro de sus servicios a, por ejemplo, un guardia de seguridad. Entonces, por ejemplo, contratan una empresa de seguridad, instalan las cámaras y además te entregan a este guardia de seguridad, por ejemplo. Entonces, hay una especie de personalización de la economía, una tercerización. No. Acá. No, yo creo que no, ya no me cuenta. Ya, no importa. Lo explico yo entonces. ¿Cuánto llevamos? Ah, cortito. Mira, la verdad es que sí, me pasé igual de penca explicando, no te voy a mentir, pero por lo menos siento que hay conceptos de que están, o sea, los comento, aunque sea superficialmente. Entonces, en el fondo, lo que se puede hacer con este video es que con los conceptos que he mencionado los puedan investigar. Ahora bien, otra cosa importante que no he mencionado, que no está en los PPT, pero es muy importante, es entender conceptos de nacionalismo. Entender que es una nación, que es un país y que es el Estado. Entonces, ahora mismo me voy a pasar a explicar rápidamente. Y nación es cuando hay una especie de sentimiento de pertenencia acerca de una cultura, territorio, región. Y pueden haber muchas naciones dentro de un propio país. Porque un país es de alguna manera como una nación, pero legal. Y un país está definido porque tiene población, tiene territorio y además el reconocimiento de otros países, que es la gran principal diferencia entre un país y una nación, de que la nación no está reconocida realmente, que no puede tener como una especie de reconocimiento.
Entonces, por un ejemplo muy simple, muy válido, el Guaymapu o la nación mapuche. Realmente ellos, como tal, no existen, no son un país. O sea, está Chile, está Argentina. Pero lo que no nos cuentan los mapas es que al sur, o en la Pampa Argentina y en el sur de Chile, hay comunidades que se sienten identificadas con la nación mapuche. Y eso no lo cuentan, claro. Porque eventualmente la cartografía es otro sistema que está midiendo otra cosa. No es necesario. Pero de todas maneras es fácil entender de que cuando tú hablas, por ejemplo, de otra ideología o de otra forma de pensar, también está el concepto de pluriculturalidad, cuando hay un país que tiene muchas culturas. Por ejemplo, Chile creo que es pluricultural. No, creo que es centralizado. Bueno, no importa. No sé, es verdad. Es un concepto importante, pluriculturalidad. Y otra cosa importante es acerca del Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado es el ente invisible de alguna manera, como una especie de ente invisible que representa el propio país. Entonces, por ejemplo, el Estado siempre va a existir hasta que muera el país. Gobiernos pueden haber miles. Gobiernos de todas las direcciones, gobiernos de todos. Pero el Estado siempre va a estar ahí. Y nunca va a cambiar, nunca se modifica. Para bien o para mal, va a estar ahí. Y lo que se encarga de alguna manera el Estado es como llevarte como estos derechos o privilegios, como que te los asegura con sus leyes fundamentales, la Constitución. Y otra cosa que asegura también es como llevarse algunos parte de los ingresos para redistribuirlos hasta, por ejemplo, organizaciones, por ejemplo, del propio gobierno, del Estado, como para fomentar el crecimiento de la nación. Para eso está básicamente su papel teórico. Práctico ya dependerá de cada país. Y eso ya es política ya más compleja. Y esos temas no los vamos a tocar en este recopilatorio. Pero en conclusión, esos son los conceptos importantes: Estado, nación, país. Y yo creo que eso sería todo lo que podría decir al respecto. Bueno, yo me retiro. Muchas gracias por su atención.